Después de más de 10 años desde su divorcio, Carmen Rodríguez, de 47 años, vivía sola en Borja, un pequeño pueblo aragonés donde todo el mundo se conoce, aunque sea de oídas. Trabajaba en la farmacia del centro, justo al lado del mercado antiguo, un lugar donde los aromas de fruta fresca y pan recién horneado se mezclaban con el bullicio de los vecinos. Al terminar su turno, Carmen solía caminar a casa con sus auriculares puestos, como si la música pudiera ahogar el silencio de su piso modesto y algo antiguo. Su exmarido había rehecho su vida hacía tiempo, y su hijo se había mudado a Praga. De vez en cuando le llamaba, aunque prefería enviar mensajes, a pesar de la soledad, Carmen nunca la mostraba. Siempre vestía con elegancia sencilla, vestidos ajustados pero discretos, zapatos de tacón bajo, y un maquillaje suave que resaltaba sus ojos marrones sin llamar demasiado la atención. Las clientas le decían que parecía una mujer que no debería estar sola, pero nadie sabía lo que realmente sentía cuando caía la noche. Un día, al estirarse para alcanzar una caja de ungüentos en la estantería alta, un tirón fuerte le atravesó la espalda. ¡Ay, madre!, pensó mientras el dolor la dejaba sin aire. Tuvo que pedir permiso para salir del trabajo y pasar unos días en casa, untándose cremas calentitas y maldiciendo su edad. Al tercer día, sonó el timbre. Era Marina, la vecina del tercer piso, una mujer enérgica de unos 50 y tantos, siempre al tanto de las últimas noticias del edificio. ¿Qué pasa, Carmen? Llevas 3 días sin venir a la farmacia, dijo Marina mientras le entregaba una cazuela con sopa casera. Mira, en el barrio hay un hombre, Antonio. Antes trabajaba de masajista en un balneario, ahora atiende en casa. Todas las señoras salen encantadas, como si les hubiera dado la varita mágica. Dice la gente que tiene manos de oro. Carmen sonrió con escepticismo. ¿Me estás diciendo que vaya a casa de un tipo a quitarme la ropa? Bromeó, aunque en el fondo la idea le parecía absurda. No se trata de eso. No vas a desnudarte, vas a sanar. Antonio es un caballero, viudo, limpio, educado. Y sabe exactamente dónde apretar. A mí me arregló la espalda en 2 sesiones. Marina le dio el número. Carmen lo miró un buen rato en su móvil, dudando como una adolescente. Finalmente, por la noche, decidió llamar. Hola, dijo una voz profunda, cálida y segura al otro lado, me ha recomendado Marina, la vecina del tercer piso. Me he hecho daño en la espalda y me duele mucho. ¿Mañana a las 3 te va bien? Mándame un mensaje con la dirección. Trae una bata o algo cómodo. No hubo preguntas incómodas ni insistencias. Esa sencillez la tranquilizó. Por la mañana, Carmen eligió con cuidado su ropa, una falda larga azul oscuro y una blusa con cuello impecable. Recogió su cabello en un moño bajo y se puso un poco de perfume, con notas de vainilla, solo para ella, o quizás para Antonio. La casa de Antonio estaba en las afueras de Borja, en un bloque de pisos bastante corriente. En la puerta colgaba un cartel pequeño, masajes. Tocó el timbre y en segundos apareció un hombre alto, de unos 50 años, con ojos claros, canas en las sienes y una postura casi militar. Carmen, pasa, dijo con una sonrisa tranquila. El interior olía a eucalipto y algún bálsamo. La habitación era limpia, ordenada, con pósters anatómicos en la pared y una camilla cubierta con una sábana blanca. Quítate hasta la ropa interior, cuelga la bata, y salgo enseguida, indicó él antes de dejarla sola. El corazón le latía con fuerza, no de miedo, sino por la novedad. Cuando Antonio volvió, sus manos no temblaban. El aceite estaba tibio, sus movimientos seguros y delicados. Recorrió la zona lumbar con precisión hasta encontrar el punto exacto donde el dolor era más intenso. ¿Aquí?, preguntó. Sí, casi me caigo cuando apretaste, respondió Carmen con una sonrisa tímida. Antonio sonrió, y en ese gesto ella sintió una extraña calidez. Sus dedos fuertes pero suaves exploraban sin tocar lo prohibido, y cada roce despertaba algo dormido en su piel. Quizás era el aceite, el calor, o simplemente la presencia de unas manos masculinas tras tanto tiempo sin nadie cerca. ¿Hace cuánto tiempo estás sola?, preguntó él, rozando su espalda con cuidado. Más de 10 años. 6 sin pareja, contestó ella, bajando la mirada. Un silencio cómodo se instaló entre ellos. Él continuó. Muchos vienen por un masaje y se van con algo más. Alivio, paz, o la sensación de ser vistos. Mientras hablaba, sus manos subían por el muslo, justo donde la ley permitía,
pero con una ternura que Carmen no esperaba. El dolor cedía y con él, sus defensas. Creo que necesitas al menos 2 sesiones más. Tus músculos están muy cargados. De acuerdo, susurró ella, más suave de lo que pretendía. Cuando se levantó para salir, Antonio le ofreció su abrigo y ayudó a ponerle una bufanda. Sus dedos rozaron su cuello y Carmen se estremeció. Su mirada fue intensa, casi atravesándola. Hasta mañana, dijo él. Ella asintió y salió al fresco de la mañana, con el corazón latiendo más rápido que el dolor de su espalda. Al día siguiente, Carmen despertó antes de lo habitual. Su espalda apenas dolía, pero dentro de ella algo vibraba con fuerza, como una melodía que no lograba olvidar. Las manos de Antonio, su tacto delicado y firme, y esa mirada que había quedado grabada en su piel, no la dejaban en paz. Eligió un vestido largo burdeos, con un sutil escote cruzado y un cinturón que marcaba su cintura con elegancia. El tejido, suave y sedoso, se movía con ella al andar, dejando entrever la silueta sin ser demasiado atrevido. Su cabello caía en ondas suaves sobre los hombros, y sus ojos, delineados con un toque de sombra ahumada, brillaban con un secreto que ni ella misma entendía del todo. En la puerta de Antonio, su corazón volvió a acelerarse. Él la recibió con la misma calma, pero sus ojos se detuvieron un instante más en ella, como si descubriera algo nuevo en cada visita. La habitación olía a eucalipto de siempre, pero ahora la música era diferente, un jazz lento, sensual, que acariciaba el ambiente con notas profundas y envolventes. ¿Cómo dormiste?, preguntó Antonio, señalando la bata limpia que esperaba sobre la silla. Mucho mejor que antes. Gracias, respondió Carmen, quitándose el abrigo con cuidado. Antonio le pidió que se cambiara detrás de la cortina y, cuando salió con la bata puesta, la luz suave resaltaba las curvas de su cuerpo. Carmen se acostó de lado, siguiendo sus indicaciones, y notó cómo su tacto se volvía más íntimo pero siempre respetuoso. Sus dedos recorrieron el contorno de su nuca, hundiéndose entre los mechones de cabello con una delicadeza que hizo que un escalofrío subiera por su espalda. Se inclinó un poco más, su aliento cálido rozando la piel de Carmen, quien se sintió flotar entre la calma y el deseo. ¿Siempre trabajas así de cuidadoso?, se atrevió a preguntar ella con una sonrisa tímida. Solo con quien se lo merece, respondió él, con una voz baja y un brillo en los ojos que hizo que Carmen sintiera un calor inesperado. Sus manos bajaron por la línea lateral del cuerpo, desde la axila hasta la cadera, con movimientos precisos pero casi íntimos. Cada roce, cada presión, parecía desarmar no solo los nudos musculares, sino también los muros que Carmen había levantado durante años. Tienes una piel muy expresiva, murmuró Antonio de repente. Habla cuando le gusta algo. Carmen cerró los ojos y sonrió, dejando que el silencio y el tacto la envolvieran. Cuando le pidió que se girara boca abajo, ella obedeció sin dudar. Sus manos siguieron la línea de la espalda baja, subiendo lentamente, detectando con exactitud el último refugio del dolor. Aquí tienes mucha tensión, probablemente por estrés, dijo él. Y creo que también hay algo más profundo que no es solo físico. Carmen sintió que, por primera vez en mucho tiempo, alguien realmente la entendía. No solo su cuerpo, sino sus emociones, sus miedos, su cansancio. Dicen que guardo todo dentro, confesó ella. Creo que lo has notado. Antonio asintió con una sonrisa comprensiva. Se ve a simple vista. Pero ahora estás más relajada. El masaje continuó, sus manos deslizándose por sus glúteos a través de la fina tela de la bata, con profesionalidad y un cuidado casi reverente. Un leve roce en la parte interna del muslo hizo que Carmen contuviera la respiración, consciente de que Antonio sabía exactamente dónde tocar y cómo. No había nada inapropiado, solo una conexión sutil, electrizante. ¿Todo bien?, preguntó él, inclinándose un poco más para escuchar su respuesta. Mejor que bien, respondió ella, con una voz que apenas era un susurro. Antonio volvió a sus movimientos, y Carmen sentía que el dolor y la tensión se desvanecían, dejando espacio para algo nuevo, desconocido y emocionante. De repente, él se detuvo, sus manos aún sobre ella pero inmóviles. Perdona, susurró. Creo que siento más de lo que debería. Carmen giró la cabeza y sus miradas se encontraron. No había presión ni intención oculta, solo una sinceridad que la hizo temblar. Yo también, exhaló ella. Pero no me importa. Él cubrió su espalda con una manta y se sentó a su lado en silencio. La quietud entre ellos era densa, llena de promesas no dichas. Podemos seguir mañana o simplemente hablar, propuso Antonio.
No quiero que hagas algo que luego lamentes. Carmen asintió, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, podía confiar. Volveré, dijo, y esa noche apenas pudo dormir, su cuerpo libre de dolor pero su mente llena de preguntas y deseos. El misterio de Antonio y la promesa de un nuevo comienzo flotaban en el aire, listos para envolverla en la siguiente cita. A la mañana siguiente, Carmen se levantó con el cabello recogido en un moño despeinado, dejando escapar algunos mechones que enmarcaban su rostro con suavidad. Se vistió con unos leggings negros ajustados y una blusa blanca, holgada y con un escote cruzado que dejaba caer la tela suavemente sobre uno de sus hombros, insinuando sin revelar. Sobre la blusa, colocó un cardigan gris claro y un pañuelo ligero al cuello, logrando un aire casual y cómodo, pero sin perder la elegancia que la caracterizaba. Al llegar a la puerta de Antonio, él abrió casi al instante. Vestía un suéter gris que parecía el mismo del día anterior, con algunos botones desabrochados que dejaban entrever una camiseta básica debajo. Su cabello, ligeramente despeinado, y su mirada serena, pero con un toque de alerta, hicieron que Carmen sintiera un cosquilleo en el pecho. «Pasa», dijo con voz calmada. En silencio, se dirigieron a la habitación de siempre. Antonio le entregó una bata limpia y le indicó que se cambiara tras la cortina. Carmen obedeció, sintiendo el calor recorrer su piel al deslizarse la tela fresca del vestido y ponerse la bata blanca que, al caer, dejaba adivinar la curva de sus caderas y la suavidad de su piel. Al salir, se tumbó de lado, y él comenzó a trabajar con sus manos. Su tacto era delicado, recorriendo la línea de su cuello y clavículas con una precisión que evocaba tanto profesionalidad como un respeto casi reverencial. Carmen sintió como un escalofrío la atravesaba, no por frío, sino por la cercanía de aquel hombre. ¿Te duele algo?, preguntó Antonio con suavidad, mientras sus dedos se deslizaban por la piel justo debajo del borde del pañuelo. No, estoy bien, respondió ella, conteniendo la respiración. La atmósfera se volvió más íntima, pero sin cruzar límites. Él continuó masajeando sus hombros, sus dedos firmes y expertos liberando las tensiones acumuladas. Luego, con un gesto inesperado, rozó con el dorso de la mano su mejilla. «Perdona», murmuró, apartando la mano rápidamente. «Creo que me he pasado». Carmen giró la cabeza lentamente y sus miradas se cruzaron, cargadas de una electricidad contenida. «No pasa nada», susurró. «No me asusta». Antonio sonrió con un dejo de alivio y volvió a posar sus manos sobre sus hombros, esta vez con más seguridad y ternura. La habitación se quedó en silencio, salvo por la respiración acompasada de ambos. Después, la invitó a tumbarse boca abajo. Colocó un cojín bajo su abdomen y comenzó a masajear con movimientos lentos y profundos la zona lumbar y las caderas. Sus manos se deslizaron, rozando suavemente el interior de los muslos, justo al límite de lo profesional, haciendo que Carmen sintiera un rubor que no podía controlar. «¿Todo está bien?», preguntó Antonio, acercándose para escuchar su respuesta. «Mejor que bien», contestó ella, con una sonrisa tímida. El masaje continuó, y con cada toque, Carmen se sentía menos tensa, no solo en el cuerpo, sino también en el alma. Por primera vez en mucho tiempo, podía permitirse sentir sin miedo ni vergüenza. Cuando terminó, Antonio la cubrió con una manta y se sentó a su lado. La cercanía de sus cuerpos y el silencio compartido crearon un vínculo invisible, pero fuerte. «Si seguimos así, esto dejará de ser un simple masaje», murmuró Carmen. Él tomó su mano con suavidad, como si siempre hubiera pertenecido a la suya. «No quiero que sea solo eso», respondió. Esa mañana, Carmen no supo dónde terminaba el masaje y dónde comenzaba algo mucho más profundo. Se sentía viva, deseada y segura, envuelta en un misterio que solo Antonio parecía poder desvelar. Pero justo cuando la conexión parecía perfecta, un mensaje llegó al móvil de Antonio. Él se levantó, leyó en silencio y, con el ceño fruncido, dejó el teléfono sobre la mesa. «Me han llamado del balneario», dijo con voz grave. «Me ofrecen volver a trabajar allí. Es una buena oportunidad, bien pagada y cerca del Ebro». Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Él no la miraba, solo apretaba su mano con más fuerza. «Es una oportunidad para empezar de nuevo», continuó. «Y quizás, para llevarme a alguien conmigo». Ella tragó saliva, el corazón latiendo a 1000 por hora. «¿Quieres que vaya contigo?», preguntó con voz temblorosa. «Me encantaría, pero no quiero ponerte en aprietos. Sé que tienes tu vida aquí, la farmacia, tus rutinas. Y yo temo quedarme solo otra vez». Carmen no supo qué responder. Se acercó y apoyó la mejilla en su hombro,
dejando que el silencio hablara por ella. Déjame pensarlo, susurró. Esa noche, Antonio no volvió. En su almohada, una nota: he salido a tramitar papeles. Vuelvo esta noche. No tengas miedo. Carmen recorrió el apartamento vacío, tocando las paredes, buscando en el aire el eco de su presencia. Pasaron las horas y Antonio no regresó. Ni a las 9, ni a las 11. El teléfono permanecía mudo, sin mensajes ni llamadas. El miedo comenzó a anidar en su pecho. Al día siguiente, Carmen fue a la farmacia para distraerse, pero todo parecía un sueño borroso. Y entonces, hizo algo que nunca antes se habría imaginado. Salió hacia la estación de trenes. Allí vio un cartel: Tren a Zaragoza. Salida 14:20. Llegada 17:40. Respiró hondo. ¿Y si Antonio se había marchado antes? Si todo era un error, envió un último mensaje: no he cambiado de opinión. Si aún quieres, iré contigo, pero necesito saber que estás aquí. El mensaje no llegó. Una semana después, Carmen volvió a estar sola, con la sensación amarga de haber probado algo real y que le fue arrebatado sin aviso. Pero entonces, un día, llamaron a la puerta. Allí estaba él, con un abrigo polvoriento y el móvil rayado en la mano. Perdóname, dijo con voz temblorosa. He tenido un accidente de coche de camino de vuelta. El vehículo está destrozado, el móvil se ha mojado, pero estoy casi bien. Carmen se quedó paralizada, sin lágrimas, sin gritos, solo abrazándolo como si fuera el aire que necesitaba para respirar. Antonio temblaba. Y ella también. Pensé que lo había perdido todo, confesó él. Todavía no, respondió ella con una sonrisa entre lágrimas. Pero si vuelves a desaparecer, te juro que te estrangulo. Él rió entre sollozos y, en medio del pasillo, rodeados de zapatos y nostalgia, Carmen sintió por fin que estaba en casa. Los días siguientes transcurrieron entre pequeñas rutinas compartidas que parecían tejer un refugio a prueba de tormentas. Antonio y Carmen se encontraban en la cocina, él preparando un café mientras ella ponía un poco de miel artesanal y su infusión casera de jengibre en una jarra. La luz del sol se colaba por las ventanas, iluminando las arrugas de sus manos y el brillo tenue en sus miradas. Carmen llevaba vestidos sencillos, como aquel azul celeste que caía con gracia hasta sus rodillas, combinándolo con sandalias de tiras finas que dejaban entrever sus tobillos delicados. Un collar de plata con un pequeño colgante en forma de llave descansaba sobre su pecho, un detalle que parecía guardar secretos. Antonio, por su parte, se mostraba más relajado, con camisas de lino claras y pantalones cómodos, la cicatriz en su cuello apenas visible bajo el cuello abierto. ¿Sabes?, dijo Antonio mientras le ofrecía la taza. Nunca pensé que alguien pudiera entenderme tan rápido. Ella sonrió y tomó un sorbo, dejando que el calor atravesara su cuerpo. Quizás porque, en el fondo, todos necesitamos que alguien nos vea de verdad. Una tarde, cenaron en el balcón, cubiertos con mantas ligeras. La brisa fresca mezclaba el aroma de los pinos con el dulce de las velas encendidas. Antonio acariciaba la mano de Carmen con dedos suaves, mientras ella sentía que algo dentro de él cambiaba, tornándose inquieto. Hoy estás raro, comentó ella, ladeando la cabeza. Él suspiró, mirando al horizonte. Me llamaron del balneario otra vez. Es una oferta oficial, con contrato y todo. Quieren que regrese. Las palabras cayeron como una piedra en el agua tranquila de Carmen. Pero en lugar de hundirse, decidió mantener la calma. ¿Y qué quieres hacer?, preguntó, sin apartar la mirada. Quiero empezar de nuevo, pero no quiero dejarte atrás. Me gustaría que vinieras conmigo. Ella sintió una mezcla de miedo y esperanza, mientras su corazón latía desbocado. Necesito tiempo para pensarlo, dijo, abrazándolo con fuerza. Porque esta vez, no quiero perderte. Aquella noche, Antonio no estuvo en casa. Solo una nota en la almohada: he salido a hacer trámites, vuelvo pronto. No te preocupes. Carmen recorrió el apartamento vacío, tocando las paredes que aún conservaban el eco de su presencia, sintiendo una soledad más profunda que nunca. Pasaron las horas y Antonio no regresó. Ni a las 9, ni a las 11. El teléfono permanecía mudo, sin mensajes ni llamadas. Carmen sintió como el miedo se instalaba en lo más hondo de su ser. Al día siguiente, decidió ir a la estación, buscando respuestas en los carteles y en los trenes que partían. Encontró un letrero que indicaba un tren a Zaragoza, con salida a las 14:20 y llegada a las 17:40. Respiró hondo,
preguntándose si Antonio había partido sin avisar, dejando atrás todo lo que habían construido. Envió un último mensaje: no he cambiado de opinión. Si aún quieres, iré contigo, pero necesito saber que estás aquí. Pero el mensaje no llegó. Una semana después, Carmen volvió a estar sola, con la amarga sensación de haber probado algo real y que le fue arrebatado sin aviso. Pero entonces, un día, llamaron a la puerta. Allí estaba Antonio, con un abrigo polvoriento y el móvil rayado en la mano. Perdóname, dijo con voz temblorosa. He tenido un accidente de coche de camino de vuelta. El vehículo está destrozado, el móvil se ha mojado, pero estoy casi bien. Carmen se quedó paralizada, sin lágrimas, sin gritos, solo abrazándolo como si fuera el aire que necesitaba para respirar. Antonio temblaba. Y ella también. Pensé que lo había perdido todo, confesó él. Todavía no, respondió ella con una sonrisa entre lágrimas. Pero si vuelves a desaparecer, te juro que te estrangulo. Él rió entre sollozos y, en medio del pasillo, rodeados de zapatos y nostalgia, Carmen sintió por fin que estaba en casa. Pero justo cuando parecía que todo iba a encajar, un paquete sin remitente apareció en la puerta de Carmen. Dentro había una foto antigua de Antonio, vestido con el uniforme de un balneario, y una carta que decía: no todos los secretos pueden quedarse en el pasado. Cuídate, Carmen. La tinta aún fresca, la letra desconocida, un nuevo misterio comenzaba, y con él, una pregunta: ¿qué sombras esconde Antonio detrás de su mirada serena? La carta quedó temblando entre las manos de Carmen, como si ella misma sintiera el peso de aquellas palabras no dichas. Aquella tarde, la luz del sol parecía más fría al filtrarse por la ventana, y la habitación se llenó de un silencio denso, cargado de incertidumbre. Carmen se sentó en el sofá, la foto antigua sobre sus rodillas. Antonio, con su uniforme impecable, joven y serio, parecía una imagen de otro tiempo, de una vida que ella apenas comenzaba a conocer. Sus ojos claros, tan parecidos a los que ahora la miraban con ternura, escondían historias que aún no estaba preparada para escuchar. Afuera, el viento susurraba entre las calles estrechas de Borja, como si también él quisiera contar secretos olvidados. Carmen se puso el collar con la llave, apretándolo contra su pecho, buscando en ese gesto una fortaleza que no sabía si tenía. Antonio llegó esa noche, sin saber todavía que el paquete había aparecido. Al verla con la foto en las manos, su rostro se ensombreció por un instante, y en sus ojos apareció una sombra fugaz, imposible de ocultar. ¿Quién te ha enviado eso?, preguntó con voz baja, casi quebrada. No lo sé, confesó ella. Pero dice que no todo queda en el pasado. Él tragó saliva y se sentó a su lado, tomando su mano con una mezcla de miedo y resignación. Hay cosas que no quise contarte, dijo por fin. Cosas que creí enterradas para siempre. Carmen lo miró, sintiendo que el tiempo se detenía. La tensión entre ellos era palpable, un hilo invisible que podía romperse con una palabra o un gesto. No importa lo que sea, susurró. Estoy aquí. Quiero saberlo todo. Antonio asintió, pero en sus ojos había una lucha interna, como si una parte de él temiera abrir esa puerta. Mañana te contaré, prometió. Pero ahora, solo déjame quedarme contigo. Se quedaron en silencio, acurrucados en el sofá, mientras la noche envolvía la casa con su manto oscuro. Afuera, la luna brillaba, testigo silenciosa de un secreto que estaba a punto de salir a la luz, y en la penumbra, Carmen sintió que la historia apenas comenzaba, que detrás de aquel hombre tranquilo y sus manos sanadoras, se escondía un pasado capaz de cambiarlo todo.